Luz y Sal, espero que te sea útil la información que voy a subir. Eh, Estoy trabajando grupos con psicología, entonces estos grupos de repente creo que falta la parte práctica, que alguien les diga de cómo se lleva una terapia y ese tipo de cosas. Entonces yo quisiera tocar el punto de la terapia familiar. El problema de cuando nos llevan a un cliente, en este caso déjame usar el ejemplo de cuando nos llevan a un niño, es que se circunscribe a que el único que tiene que llevar la terapia es el niño. Entonces el niño es como que el único responsable, culpable o lo que sea de su enfermedad, problema, mal o su incapacidad de hacer algo, ¿no? O de llevarse bien o de relacionarse con la gente o lo que sea por lo que van a terapia, ¿no? Entonces, que generalmente tiene que ver con lo escolar, es decir, generalmente la escuela es la que pues no coincide con las prácticas de socialización del niño y que obviamente está entorpeciendo las prácticas de educación que se dan dentro de la institución y entonces por lo tanto, bueno, se manda al niño, ¿no? Entonces, generalmente lo que yo he hecho cuando trabajo este tipo de cuestiones es que el caso tiene que involucrar a los que son tutores o padres o quienes estén haciéndose cargo de la crianza. Vigilar cómo están las condiciones dentro de la familia, ver cómo está el padre, la madre y demás. Y si es posible que todos los involucrados en el proceso educativo tomen la consejería o la terapia, depende cómo lo quieras manejar. Yo lo manejo más como consejería porque finalmente no tengo ni título ni cédula de psicólogo, pero por la gracia de Dios tengo la instrucción bíblica y tengo la instrucción por parte de la UNAM de toda la serie de cosas que uno tiene que saber en cuanto al caso clínico. Lo único que te dicen es que al final no lo puedes tú manejar, ¿no? Porque no puedes dar un dictamen oficial, pero te puedes dar cuenta si lo que se está haciendo con el cliente pues está funcionando o no, es decir, si está llevando bien una terapia. Y afortunadamente o desafortunadamente pues he tenido en mis manos casos y los he sacado con éxito. Entonces, rápidamente, ¿qué hacer? Bueno, primero entender que no puedes entrar con terapias espectaculares ni escenográficas o de estas como experiencias como parapsicológicas o no sé, donde más parece show de televisión que terapia, ¿no? Hay una tontería que le llaman las constelaciones en psicología. No sé si es la psicología de la New Age o no sé. Pero le dicen las constelaciones porque se supone que alguien asume el papel de otra persona y la otra persona asume el papel de esta persona y entonces empiezan a intercambiar diálogos y personalidades y formas de mirar el mundo de acuerdo a cómo creemos que la otra persona lo está mirando, ¿no? Y suena muy bonito, ¿no? Suena gracioso, incluso suena interesante poderle decir a tu mamá cómo miras a tu mamá personificando a tu mamá y tú como hijo quieres hacerlo y la mamá quiere personificar al hijo para que el hijo vea lo que está pasando como mamá. ¿Cuál es la desventaja de hacer esto? Bueno, que uno, no existe todavía ninguna de las condiciones previas que tendría que haber. Es decir, no hay conciencia de lo que está ocurriendo, no hay conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo, no hay conciencia de las consecuencias de lo que está ocurriendo si no se atiende a tiempo el caso. No existe la madurez emocional, psicológica, emocional para asumir que estás haciendo esto en pro de salvar una relación familiar, más allá de caricaturizar eh, a tu madre o caricaturizar a tu hijo y cosas de estas, ¿no? Por lo tanto, yo desde mi particular punto de vista considero que esto lo único que va a hacer es acabar de hacer que si el avispero ya está agitado y está a punto de explotar, termine de reventarse. Entonces yo no lo recomiendo
por experiencia real y por terapéutica que también existe, yo sí te recomendaría que empezaras a pensar que cada uno es un individuo y que de entrada, bueno, al que te enviaron le pidas permiso para poder llevar la terapia o el proceso, lo terapéutico, porque nadie puede tomar por resistencia algo y va a decir que le es útil. Ya de por sí, cuando alguien nos dice que tenemos que cambiar, pues quiere decir que no entendemos que nosotros tenemos que cambiar. O sea, está siendo forzado y está viniendo desde fuera. Eso es lo complicado del tenemos que cambiar. Entonces, si es complicado, no importa la terapeuta o el terapéutico o la teoría que tú quieras utilizar. De todas maneras, cuando a alguien lo envían y no va por cuenta propia o por deseo propio, quiere decir que no va por las condiciones volutivas, es decir, reconozco que tengo un problema y necesito hablar del problema, desahogarlo, reencauzarme, moverme de otra forma, encontrar estrategias de socialización diferentes. Se te lleva como estigmatizado, como el que tiene un problema, como el que hay que cambiarlo, como el que incluso se le hace responsable del divorcio, al que se le hace responsable de la falta de felicidad de los padres, la falta de armonía dentro del salón de clases, etcétera, 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 ¿no? Entonces, habría que detectar que, bueno, habría que pedir permiso al cliente, ¿no? De entrada. Dos, a sugerir y siempre sugerirlo que si se va a trabajar, se va a trabajar como con familia, no vas a terminar trabajando con la persona en aislado porque si no cambiamos el entorno o el medio ambiente donde están los involucrados, no va a haber cambio. Es decir, mis figuras de autoridad tienen que ser coincidentes y congruentes con lo que yo estoy llevando en terapia. No puedo salir de un entorno que es adverso a un entorno no adverso, que es el caso de la terapéutica, y después regresar al entorno adverso y pedir que los estímulos que estoy recibiendo 10, 12, 13 horas sean como que útiles para mi recuperación o para mi transformación o para mi rehabilitación o lo que sea que esté llevando eh, por una hora de terapia, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio diría eso, ¿no? Es como si tú tienes asma, tu familia fuma, pero tú vas todos los días y tomas una hora de cámara hiperbálica, ¿no? Y con tu hora de cámara hiperbálica ya le hiciste y luego sigues oliendo cigarro todo el día, ¿no? Pues es absurdo. Entonces, entender que necesitamos pensar en los clientes como individuo y pensar que se tienen que involucrar los padres. Es decir, no es si quieren, es tienen que involucrarse porque y ahí tienes que explicar el escenario, las condiciones, los estímulos y las relaciones de socialización. Si no haces todo eso, pues finalmente todo se va a ir al traste. Posteriormente lo que tienes que hacer es que le tienes que ofrecer el criterio de confidencialidad a todos los elementos involucrados, es decir, tú vas a dialogar con cada uno de ellos y a cada uno de ellos le vas a pedir permiso para poder hablar de lo que estás oyendo cuando sea meritorio y necesario comentarlo con las otras personas, porque desgraciadamente por los grados de agresividad, de resistencia, de, de cerrazón emocional, como lo quieras entender, las personas no somos um, además, la forma en la que se discuten los problemas no son las formas en las cuales las emociones están reguladas, sino generalmente es al calor del hígado, entonces no hay como que el ambiente. Entonces sí sería como comentarlo y ver la posibilidad de moverte en esos terrenos, ¿no? En donde sí y en donde no, y hacer esas solicitudes porque tú consideras necesario que se empiecen a ventilar algunas problemáticas que por alguna razón no se observan del otro lado de la cancha, ¿no? Eh, Posteriormente, vas, o sea, primero escuchas a todas las partes, ¿no? Y las escuchas 2 o 3 veces porque luego te puede cambiar el te pueden cambiar la jugada, la idea, acuérdate que el cerebro siempre está en constante transformación y hoy puedes recibir un estímulo tan agradable que hoy que tienes a la mejor madre del mundo y mañana puedes recibir un estímulo tan desagradable
que tu madre es la peor del mundo y ojalá se muera, ¿no? Entonces sí habría que como sondear cuando es mmm, con consistencias en estudios longitudinales, cómo se está perfilando la personalidad de cada uno y cómo cada uno tiene una cosmovisión de cada uno. Obviamente requiere pericia para entender que pues la mala socialización en la escuela o la inhabilidad para probar materias y demás cosas pues solamente son la punta del iceberg, porque dentro de esta depresión, estrés, ansiedad, falta de aceptación, falta de amor, ruptura de la figura, de la imagen mental, ruptura de la imagen emocional, hay desprecio que se transforma en autodesprecio, en autodenigración, en desvaloración, etcétera, etcétera. Entonces tú tendrías que reconocer esto y verlo de qué manera puedes producir bueno, en el caso del afectado como tal, una revalorización de sí mismo, una reconstrucción de sí mismo, independientemente de que quieras ver dieces o materias aprobadas o cosas de esas que de repente los padres es lo que más les importa, ¿no? Que el hijo sea un infeliz titulado en licenciatura en lo que sea, pero sea un amargado, un asesino en potencia, un violador, un drogadicto, un alcohólico, un mujeriego, o sea, lo que es el mundo, ¿no? Entonces, cómo volverlo un sujeto integralmente social, con toda su moral reconstituida, con toda su imagen mental reconstituida, pues eso es. ¿Cuánto nos debe de tomar esto? Cuando es terapia familiar nos puede llevar hasta 6 o 7 meses, ¿no? Porque pues primero hay que hacer lectura longitudinal, que esa nos puede llevar 2 meses. Después hay que empezar a hacer lecturas, perdón, y después de entender cada cosmovisión y ver las constancias de las cosmovisiones, hay que empezar a transformar las cosmovisiones de cada uno de los elementos que están involucrados. Primero por separado, porque eso va a empezar a romper las ataduras del cómo miro al mundo y cómo entiendo al mundo. Obviamente tienes que llevar terapias de duelo, tienes que llevar terapias de perdón, tienes que llevar terapias de autorreconciliación y de reconciliación familiar. Y cuando vas a entrar a la etapa de la reconciliación familiar es donde ya puedes empezar a decir, bueno, ahora ya nos vamos a empezar a invitar entre nosotros, porque obviamente las ataduras de las resistencias psicoemocionales que se expresan entre ellos como pues, insultos, malas contestaciones, agresión, etcétera, 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 lo que vimos en la pandemia, ¿no? Y que seguimos viendo los que tenemos la desgracia de vivir al lado de personas disfuncionales. Este, pero, pero esta, estos momentos en donde ya la persona puede acercarse a la otra persona sin pensar en agredirla, en insultarla, en defenderse, sino en reconciliarse, en mirarse de otra manera, obviamente pues nos está tomando otros 2, 3 meses, porque además tú, tú tienes que jugar el papel de los dos lados de la historia, diría Phil Collins en una canción. O sea, el lado de la historia donde tú oyes a la mamá y tú entiendes las circunstancias de la mamá y se las haces ver al hijo, porque el hijo no sabe cuál es la trayectoria de vida de la madre, ¿no? A lo mejor, porque hoy prácticamente las relaciones interpersonales están rotas, están tiradas a la basura. Hoy todo se basa en haz esto, haz aquello, cállate, vuelvo, regreso, cállate, vuelvo, regreso, cállate, ¿no? Entonces, no hay esta capacidad de ver la trayectoria de vida de la madre, la trayectoria de vida del padre, las posibles filias, fobias y disforias que el padre tiene o la madre tiene, o el tutor o el criante y cómo las está dejando caer sobre los clientes, ¿no? Entonces, este, y de igual manera, ¿no? O sea, también decirle a los padres, bueno, tu hijo está mirando el mundo desde esta línea
él tiene una trayectoria de vida desde esta línea y entonces habría que retrabajarlo, ¿no? Entonces, al final y muy al final, empezar a hacer esto de las constelaciones, pero ya no con la idea de caricaturizar la persona, que yo nunca recomendaré las constelaciones, pero te voy a dar un ejemplo por si tú estás casado con las constelaciones. Aquí la idea sería es, ¿cuál sería la madre ideal que yo quisiera oír cuando me está llamando la atención? ¿Cuál sería la madre ideal cuando, etcétera, etcétera? Y igual, ¿cuál sería el hijo ideal que yo esperaría cuando yo también como madre o padre presento mis crisis emocionales, mis desequilibrios, mis faltas de orden, mis faltas de regulación emocional, porque finalmente todos las tenemos, ¿no? El problema es que nadie quiere reconocer. Los que se montan en el papel de soy la autoridad y aquí se hace lo que yo digo, y los que se montan en el papel de me voy a resistir hasta que muera, ¿no? Entonces, finalmente esto está ocurriendo. Entonces, pues te recomiendo ahí esos pasos, ¿no? Primero la fase individual, eh, terapias de perdón y de reconocimiento y perdón, terapias de duelo, terapia de resiliencia, eh, ruptura de ataduras para la posible reconciliación y después volver a unir a todos o empezar a unir otra vez a todos en esta nueva relación de socialización donde cada uno de ellos se reconozca y reconozca a los otros, rompiendo egoísmos, rompiendo hedonismos, rompiendo narcisismos y también mirando desde el otro lado del bote o del puente al otro que está en el otro papel, ¿no? Al padre, al hijo, desde el otro lado, no excusando sus errores, pero sí teniendo como que menos recelo de lo que se está haciendo, como menos como jueceo, ¿no? Entonces, pues es raro, es largo, es arduo, es muy complicado y requiere obviamente de la evolutividad de todas las partes, porque también tú como terapeuta tienes que ir dejando tareas y pequeñas tareas que tienen que ir haciendo lo que ha hecho también una vida de pequeños gritos, insultos que se han ido subiendo de nivel, de ciertas heridas que se han ido subiendo de nivel y que lejos de querer arreglarlas, le sigue subiendo al nivel, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que empezar a hacer es esas tareas de sanar, 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 resarcir, sanar, sanar, sanar. Otra vez, insisto, la imagen mental, la imagen emocional, la imagen psicológica, la imagen de... Y luego la imagen del otro y luego la imagen ya como familia, ¿no? Que eso es lo más complicado. Pues serían a rasgos generales lo que te puedo recomendar. Espero que te sea útil el video y insisto, disculpa las onomatopeyas.